Los cuentos los utilizamos en coaching y en todas las materias porque son una forma divertida de aportarnos conocimiento. Así que si quieres saber de qué trata el cuento Parece muy obvio de Paulo Coelho, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate acá, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar mucho material que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos relacionados con la motivación y con el desarrollo humano. Por ejemplo, este mini video que te dejo acá el día de hoy que trata de un cuentito. Y en realidad aquí, si te metes a explorar en el canal, vas a encontrar que te he compartido algunas leyendas, algunos cuentos, algunas fábulas y por supuesto que todo esto tiene la finalidad de aportarnos enseñanzas, de dejarnos un aprendizaje para hacer la vida mejor y para ayudarnos a modificar algunas cosas o algunos comportamientos que probablemente nos puedan costar trabajo. Y mira, el día de hoy quiero compartirte este mini cuentito de Paulo Coelho que se llama Parece muy obvio. Por supuesto que todos hemos leído a Paulo Coelho, es buenísimo. Todos sus libros, sus grandes aportaciones y todas las enseñanzas que nos comparte a través de su escritura, por supuesto que han dejado una marca indeleble en todos nosotros. Y bueno, pues acá este mini cuentito pues es corto, pero no te dejes engañar porque tiene muchísimo significado y ahorita lo vamos a revisar. Mira, el cuentito se llama Parece muy obvio y dice, preguntaron al rabino Ben Soma, ¿quién es sabio? Aquel que encuentra siempre algo que aprender de los otros, dijo el rabino. ¿Quién es fuerte? El hombre que es capaz de dominarse a sí mismo. ¿Quién es rico? El que conoce el tesoro que tiene, sus días y sus horas de vida que pueden modificar todo lo que sucede a su alrededor. ¿Quién merece respeto? Quien se respeta a sí mismo y a su prójimo. Todo esto son cosas obvias, comentó uno de los presentes. Por eso es que son tan difíciles de ser observadas, concluyó el rabino. Y bueno, mira, este cuentito, y tal cual como te decía, es como un breve relato que nos comparte Coelho y tiene algunas secciones que son importantes en el desarrollo humano. Mira, primero empieza hablando de la sabiduría. Y acá vamos a ir revisando estos conceptos. Primero habla sobre la sabiduría. ¿Quién es sabio, no? En realidad hay tanto conocimiento en el mundo que conocemos solamente una parte minúscula y tal cual, en nuestra vida, con todos los años que podríamos existir, llegamos a acumular solamente una microparte. Realmente es tan pequeña. Entonces, ¿quién es sabio? ¿Quién tiene la sabiduría? Y dice, bueno, aquel que encuentra siempre algo que aprender de los otros. Es decir, acá nos habla de conceptos como, por ejemplo, de ser humildes, saber que no conocemos en realidad todas las cosas, pero para nada. Y ser humildes para apreciar lo que otras personas tienen que decir, ser humildes para simplemente aprender cosas nuevas y eso es algo muy divertido. Es un gran aprendizaje porque podemos aprender una cosa diferente cada vez, un concepto diferente cada vez y con eso, por supuesto, vamos a enriquecer no solamente el conocimiento, pero nos vamos a hacer más sabios a través del tiempo. Y esa sabiduría idealmente nos va a ayudar en el comportamiento y en las interacciones con otros. Así que ese es el objetivo, ¿no? Así que eso es lo primero que cubre con ese concepto. Luego está el segundo y habla de la fuerza. Y dice, ¿quién es fuerte, no? A veces nos sentimos débiles o sentimos que ya no podemos más porque estamos llevando una serie de problemas o estamos atravesando por situaciones complicadas. Si en algún momento te has encontrado ahí o probablemente te encuentras ahí en este momento y dices, en realidad no siento que tengo fuerza o siento que no puedo avanzar. Bueno, acá él dice, bueno, la fuerza
va relacionada con aquellos que son capaces de dominarse a sí mismos. Y nos habla un poco también del concepto del control, porque en realidad a veces perseguimos la ilusión de controlar las situaciones o perseguimos la ilusión de querer controlar a las personas o de controlar los resultados o de controlar las experiencias. Y en realidad lo que sí está en nuestro control es controlarnos a nosotros mismos, saber dominarse a sí mismo, saber que podemos sobrellevar ciertas cosas y que podemos evolucionar y avanzar hacia una mejor versión de nosotros mismos. Así que por supuesto que ahí también Coelho aborda el concepto de la fuerza. Después se va a la riqueza, pero acá él no está hablando de la riqueza material, no habla de cosas o posesiones, sino simplemente dice, bueno, ¿quién es rico? El que conoce el tesoro que tiene. Y luego es 2 puntos y seguido, sus días y sus horas de vida. La realidad es que si no tuviéramos vida, pues nada de lo que podamos crear en el mundo importaría, porque de cualquier manera todo eso se va a desvanecer y todo eso pasará a una transformación y se modificará a través del tiempo. Pero, ¿qué sería de los sueños, de las ilusiones o de los proyectos o de las nuevas cosas que quieres hacer si en realidad no le pones atención a tu salud? Así que dentro de este concepto de riqueza, pues se aborda otro que es el cuidar la salud, estar al pendiente de ti, de estar al pendiente de que si tú te encuentras bien, entonces muy seguramente vas a estar bien hacia el exterior, con los demás, haciendo las cosas que te gustan. Y por supuesto que va a haber problemas porque en realidad la vida no es perfecta y se compone de altas y bajas. Pero acá lo importante es que tú recuerdes que mientras tú te encuentres bien, cultives la felicidad, cultives la paz, bueno, todo eso te va a incrementar tu riqueza, porque eso te va a ayudar a sentirte lleno, a sentirte que estás en comunión con el mundo y con la vida en general. Y por último, Coelho habla acerca del respeto y dice, ¿quién merece respeto? Aquel que se respeta a sí mismo y a su prójimo. Y acá te habla del concepto de poder respetar y tratar a los otros como nos gustaría ser tratados. En ocasiones tratamos a los demás como sea, simplemente que la persona pues entienda lo que quiera entender y ya, pero acá un paso más adelante en la evolución o un esfuerzo más adelante en la evolución sería amar a los demás y ponernos en los zapatos del otro. Es decir, para que pueda progresar todo tipo de relaciones, es ponernos en el zapato del otro y saber, bueno, cómo podemos ayudarle para que progrese, cómo podemos ayudar para que la persona pueda avanzar hacia aquello que está buscando. Así que mientras nosotros respetemos el entorno, pues muy seguramente vamos a obtener parte o un porcentaje de respeto de regreso, porque generalmente eso va a estar ligado con la identidad. Y si tú cultivas comportamientos de respeto hacia los demás, generalmente va a venir de regreso con buenas experiencias que te van a hacer sentir bien. Así que Coelho habla en este cuentito de parece muy obvio, bueno, habla sobre el respeto y nos invita a respetarnos a nosotros mismos, pero también al prójimo, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados y ahí es en donde está la verdadera tarea y el esfuerzo. Y por último, termina, bueno, uno de los presentes en esa reunión dice, bueno, todo eso son cosas obvias, ¿no? Y él contesta, bueno, precisamente porque son cosas obvias, es que son tan difíciles de ser observadas. Y acá todos esos conceptos, el concepto de sabiduría, el concepto de fuerza, de riqueza, de respeto, bueno, todas esas no son pequeñas cosas. Es decir, a veces podemos minimizar algo, ¿no? Y podemos decir, ay, pero esa cosa es muy pequeña. O tratar a alguien con respeto o simplemente con paciencia es una pequeña cosa, ¿no? O el querer a alguien es una pequeña cosa y en realidad no es una pequeña cosa, es una gran cosa. Y precisamente porque es una gran cosa es que resulta complicado observarlas.
Así que por esa razón, acá en general con este cuentito, pues es una invitación a recordar a que nuestra transformación, nuestra propia evolución se va a dar en diferentes aspectos de la vida en el momento en que esas pequeñas cosas las podamos notar, ¿no? Podamos notarlas y después decir, ok, bueno, no somos perfectos, en ocasiones me van a salir bien, en ocasiones no me van a salir tan bien. Bueno, pero el que tú las notes te va a dar ese primer paso, ese empujón y ese arranque para comenzar con tu propia evolución y transformación. Y de ahí en adelante, todo lo que hagas, ya sea que pongas esfuerzo y tengas un comportamiento específico para incrementar sabiduría, bueno, ahí lo tienes, estará genial, pero también si pones alguna acción específica relacionada con la fuerza para dominarte a ti mismo en el momento en que a lo mejor estés angustiado o desesperado o molesto por algo, bueno, pues puedes hacer diferentes cosas para dominarte a ti mismo y para poder tener ese comportamiento o esas acciones mejores que reflejan tu mejor versión. Y por supuesto también si haces acciones o haces modificaciones para ser más rico, bueno, significa, de acuerdo a este cuento de Coelho, que le estás prestando atención a tu salud, a sentirte bien, a estar feliz, a estar en paz. Todo eso te va a colocar en una mejor posición para poder afrontar todos los problemas que puedan resultar en el camino. Y por último, por supuesto, respetar a las personas como te gustaría ser respetado. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.